Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre web services, específicamente una arquitectura adicional sobre la cual podemos implementarlos, que es REST. Entonces, pues primero revisemos lo que es REST. Más allá pues de su acrónimo, REST es un tipo de arquitectura de software basado en el protocolo HTTP. Es decir, REST no es un protocolo, no es un middleware, no es una aplicación, sino una arquitectura de software. Cualquier tipo de aplicación que implemente servicios o que esté implementada soportándose sobre el protocolo HTTP es una aplicación de arquitectura REST. Existen algunos principios sobre esta arquitectura que son uno, que todo lo que se mueve a través de HTTP es considerado un recurso y cada recurso cuenta con una URL única. También vale la pena aclarar en este punto que muchos de los términos que vamos a hablar sobre REST y están soportados sobre los mismos términos que se utilizan para hacer mención a protocolo HTTP. ¿Esto qué quiere decir de este primer principio? Pues que todo lo que nosotros veamos como una URL única, si está soportado sobre REST, pues es un recurso. Cada URL única es un recurso. Dos, que todos los recursos tienen un formato particular que describe el tipo de contenido. Entonces, como existen diferentes formatos y tipos de contenidos, estos tipos de contenidos deben ser explícitamente dispuestos para que cliente y servidor sepan a qué recursos se está accediendo. Además, porque existe, digamos que me voy al último punto, existe la posibilidad de que un mismo recurso tenga múltiples representaciones. O sea, ahí de pronto podría prestarse a una mala interpretación y pensar que una única URL puede tener varios recursos. No es así. Realmente estamos accediendo al mismo recurso, pero yo puedo tener identificado ese recurso de una, con una representación diferente. Y por último, el tercero que está ahí, toda comunicación por medio de HTTP debe utilizar los verbos o métodos, que digamos que es la palabra más ampliamente utilizada para referirse a ellos, pero que la palabra oficial del protocolo son verbos definidos para ese protocolo HTTP, que son entre muchos get, post, put, delete. Existe otro que es connect, bueno, varios que inclusive les voy a compartir un enlace donde digamos que menciona cada uno de ellos y están dispuestos los protocolos oficiales de donde se especifican y se hacen explícito qué significa cada uno de ellos. Bueno, entonces miremos esa parte de los verbos. Verbos en REST, los más utilizados son estos cuatro que aparecen ahí: get, post, put y delete. Cuando hacemos un verbo REST, un verbo get, utilizamos, lo que estamos haciendo explícito es que queremos hacer una consulta. Cuando lo hacemos con post, lo que hacemos es crear. Cuando lo hacemos con put, lo que queremos es actualizar. Y cuando lo hacemos con delete, lo que queremos hacer es eliminar. Otra cosa adicional es hablar de los parámetros URL. Existen varias formas de enviar parámetros a través de protocolo HTTP. Una forma es a través de parámetros URL. Entonces, como vemos en el ejemplo de ahí, lo pongo pues sobre el get. Digamos que sería muy similar a hacerlo sobre el delete, ahorita menciono cómo sería. Pues tendríamos como nuestro dominio, ¿cierto?
y después del slash lo que tendríamos ahí es un recurso. Entonces, por ejemplo, el recurso de usuarios. Entonces estoy accediendo a un recurso y como lo que estoy haciendo es utilizando el verbo get, pues lo que quiero hacer es una consulta. Ahí que obtendría como resultado la lista de los usuarios, digámoslo así, si es que el servicio así me lo está ofreciendo, la lista de los usuarios que tenga el asignado en el ejemplo 1. En el ejemplo 2 yo puedo hacer específico el paso de parámetros como aparece ahí, o sea, aparece como entre llaves, no es que se tenga que utilizar las llaves, sino que es como una forma de especificar cómo sería. Entonces reemplacen lo que está en medio de llaves, que es el user ID, por un número, por decir algo, el 2, el 4 o el 1224. Ese que sería el user ID slash profile, como para saber que voy a acceder a un recurso específico o una parte específica de ese recurso. En este caso estoy enviando como parámetro el identificador del usuario y estoy indicando qué es lo que quiero obtener de ese identificador o de ese usuario específico. Otro ejemplo, pues el tercero lo mismo, pero digamos que ya no quiero obtener su perfil, sino, no sé, saber la lista de órdenes que ese usuario ha realizado. Si yo lo que quisiera hacer es, por ejemplo, utilizar el delete, que es para eliminar, por ejemplo, lo que haría sería el dominio slash y puedo especificar el recurso que sería users y separado por él, por ejemplo, si pusiera el user ID por otro slash, separado por otro slash, y si pusiera user ID, pues estoy diciendo quiero eliminar el usuario con X user ID. Bueno, y así con cualquiera de los verbos. Digamos que ahí no hay mayor complique. Yo creo que la mayoría estamos como acostumbrados a ver esto cuando estamos ya navegando en web. Otra forma de enviar los parámetros es utilizar parámetros query. Si digamos que lo fuera a hacer utilizando el verbo get, es decir, para hacer una consulta, lo podemos ver como muestro en el ejemplo 1, el domain slash user, que es el recurso, y le envío el parámetro después de la incógnita con el nombre del parámetro, el igual y el parámetro como tal. Si necesito hacer una combinación de varios parámetros, como por ejemplo una búsqueda filtrada, lo puedo hacer como está en el ejemplo 2, un ID igual a 1, un nombre igual a Oscar, etc. Y por ejemplo en el tercero, que es algo interesante que de pronto uno no relaciona mucho y lo quise poner ahí, es por ejemplo utilizar, como aparece ahí en llaves cuadradas, si uno quisiera utilizar comparadores lógicos. Entonces si yo quiero saber obtener todos los que sean con un ID mayor o igual que 1, utilizo esas palabras reservadas. Hay varias, se puede buscar en internet y pues no, digamos que no vale la pena de pronto andar tan específicamente en cada una de ellas. Eso ya depende de la necesidad. Representaciones. Bueno, las representaciones o el tipo de contenido que estoy manejando lo quise mostrar aquí con unos ejemplos. Entonces yo puedo tener una representación, por ejemplo, en XML o puedo tener una representación en JSON, entre otras, porque están basadas en los MIME. O sea, yo puedo tener una representación de una imagen, puedo tener una representación de un audio, de muchos de los tipos de contenidos que podemos ofrecer a través de Internet. Quise poner estos dos, digamos que para diferenciar y validar, digamos que la amplia o el por qué está hoy en día ampliamente utilizado el JSON, y es por la simplicidad que tiene. Si pudiéramos contar el número de letras o de caracteres que son utilizados para la especificación de contenido XML y JSON, de ambas cosas que aparecen ahí, que son lo mismo, o sea, me están representando la misma estructura de datos, pues lo que veríamos es que es casi el doble en XML con respecto a JSON. O sea, JSON me simplifica mucho más. ¿Y eso cómo me afecta? Uno, con el hecho del ancho de banda que necesito utilizar para enviar y recibir información. Cuando estamos en internet, en un computador, digamos que no es tan relevante, pero cuando estoy hablando de dispositivos móviles o de sistemas embebidos, esto suele tener una implicación muy alta.
Bueno, ya sabemos y teniendo claro lo que es REST y recordando y repasando un poco lo que se maneja a través del protocolo HTTP, pues que básicamente lo necesitamos para entender REST, ahora miremos lo que es RESTful. RESTful no es más que el término utilizado para hacer referencia a los servicios que implementan la arquitectura REST. Es decir, si yo ya quiero compartir un recurso, un servicio a través de Internet basado en arquitectura REST, ese servicio recibe el nombre de ser un servicio RESTful. Y por otro lado, quiero hablar acerca de las APIs y de lo que es API REST, porque también hoy en día es ampliamente utilizado y es de las formas más comunes de encontrar web services en la actualidad, que no es como tal un web service, sí parecería como una API, pero digamos que ahí empieza como un solapamiento de términos entre lo que es un web service y lo que es API, y también me gustaría que quedara diferenciado. Entonces, ¿qué es una API? Pues básicamente es la interfaz de programación de aplicaciones. Yo creo que todos estamos familiarizados con el término. Esa interfaz permite establecer una conexión o enlace entre dos tipos de software diferentes. En la antigüedad, y digamos que aquí quiero pues, de pronto hacer más explícito con un ejemplo. Anteriormente, para uno acceder a un servicio, que era una mala práctica, era que uno tuviera que acceder o le dieran a uno acceso como directamente al motor de bases de datos. Entonces a mí me dan las credenciales de usuario, contraseña, estructura de la base de datos, o al menos las tablas, los registros y los campos que eran necesarios para yo poder acceder a esa base de datos. Lo grave de eso era que yo inclusive podía llegar a través de sentencias SQL, si era una base de datos relacional, pues hacer las modificaciones sobre la base de datos, lo que de cierta manera implica que mi información esté vulnerable, no era seguro. Cuando aparecen las APIs, digamos que me facilitan eso. Yo puedo acceder a los recursos a través de mecanismos que me ofrecen las mismas aplicaciones. De esa manera, la aplicación no me está dando acceso a mí a la base de datos, sino a través de esa app. Así, las APIs permiten a los desarrolladores usar contenido o características de una app o de una aplicación, servicio o plataforma diferente en un servicio, plataforma o aplicación propia de una manera segura. A eso es a lo que nos estamos haciendo ahí como referencia. Bueno, y entonces, ¿qué es API REST? Veamos aquí ya como en la combinación de los elementos anteriormente vistos. Es una API que utiliza la arquitectura REST para comunicarse con las demás aplicaciones. Eso sería API REST. Bueno, finalmente pues lo que les quería mostrar en un par de gráficas y del por qué hablamos pues cuando hablamos de web services, estamos hablando básicamente de estas dos tecnologías, por un lado SOAP y por el lado REST. Sin embargo, también quiero pues que se evidencie la tendencia actual. Entonces ahí ustedes pueden ver en la gráfica como una imagen del año 2016 de cómo se distribuían estas tecnologías para la aplicación de protocolos distribuidos o de servicios distribuidos. Vemos que ya sobre un 50%, casi un 60% estaba REST, un casi 30% lo tenía SOA, o sea casi un 90% de servicios distribuidos estaban bajo estas dos tecnologías. En el 2010-2011 vemos ya cómo ese balance va cambiando, sobre todo cogiéndole un muy buen pedazo de la torta a lo que es SOA, más que sobre las otras implementaciones particulares que digamos que son implementaciones un poco más industriales, empresariales, que siguen casados con alguna tecnología específica privativa. Yéndonos un poquitico más allá, pues quería hacer esta comparación sobre específicamente hablando de APIs. Entonces, si hablamos específicamente de APIs hechas con estas tecnologías de SOAP o de REST, pues vemos cómo es el balance.
Esta fuente, la fuente oficial de esta información en ambas figuras es Programmable Web, la pueden encontrar así, es fácil de hallar y tiene muy buenos recursos. Hoy en día, sobre todo, hablando más que de set de web services, lo refiere mucho hacia el lado de las APIs. Entonces vemos como en el 2006 teníamos ese 60%, el 30%, entonces la misma proporción de lo que veíamos antes, y como hoy en día, 2016 casi, o sea, 2 añitos vencidos, pero es la información más reciente que hay, ya estamos sobre un 85%. Hoy en día, 2016 es una información de hace 2 años, una imagen tomada de ellos de hace 2 años, pero es la información más reciente. Ya estábamos con REST sobre un 84% y SOA bajando a un 10%. Entonces vemos que básicamente la tendencia es a que esta arquitectura de software REST es la que se está llevando hoy en día a nivel del mercado para la implementación de web services y de APIs. Y con eso pues quería como concluir esta presentación, que un poco pues como más corta porque les pensaba mostrar unos recursos en clase. Sin embargo, los recursos se los voy a enviar anexos al correo con el que les comparto el enlace